Prefiero morir antes que ser tratado por ese viejo. Eso fue lo que dijo el millonario arrogante, pero 2 horas después le agradeció de rodillas. Ricardo Santamaría había construido su imperio inmobiliario ladrillo por ladrillo, pero también había construido muros invisibles alrededor de su corazón. A los 44 años, su nombre resonaba en los rascacielos de la Ciudad de México como sinónimo de éxito implacable. Ese martes por la mañana vestía su traje italiano de $5,000, mientras revisaba los planos de su próximo desarrollo en Polanco, cuando sintió que el mundo se desplomaba literalmente bajo sus pies. El dolor en el pecho llegó como un rayo que partió su realidad en dos. Sus manos, perfectamente manicuradas, se aferraron al escritorio de caoba mientras su respiración se volvía errática. Su secretaria, María Elena, lo encontró desplomado, con el rostro pálido como el mármol de sus propiedades más exclusivas. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, pero para Ricardo, cada segundo se sentía como una eternidad donde su arrogancia chocaba violentamente con su fragilidad humana. El Hospital General se convirtió en el escenario donde el hombre más poderoso de su círculo social se transformó en un paciente más. Las enfermeras Guadalupe y Carmen lo recibieron con profesionalismo, pero Ricardo no podía procesar que estas mujeres de clase trabajadora ahora tenían control sobre su bienestar. Su mente, acostumbrada a dar órdenes y recibir reverencias, no comprendía esta inversión de poder. Cuando el doctor Esteban Morales se acercó a la camilla, Ricardo sintió una mezcla explosiva de pánico y desdén. Este médico de 58 años, con su bata arrugada y sus zapatos gastados, representaba todo lo que Ricardo había aprendido a despreciar: la mediocridad económica, la falta de ambición visible, la conformidad con un salario modesto. Sus ojos, entrenados para evaluar el valor de las personas por sus posesiones, solo veían a un fracasado que había dedicado su vida a servir en lugar de acumular riqueza. El diagnóstico preliminar resonó en el aire como una sentencia: posible infarto. Las palabras del doctor se perdían en la mente de Ricardo, quien solo podía enfocarse en los detalles que confirmaban sus prejuicios. El reloj barato en la muñeca del médico, sus manos callosas que contrastaban con las suyas, la tranquilidad irritante con la que hablaba de su condición crítica. Para Ricardo, ser tratado por este hombre era una humillación mayor que la propia enfermedad. La sala de emergencias se llenó de testigos cuando Ricardo se incorporó en la camilla con una furia que desafió a su condición física. Su voz, acostumbrada a cerrar negocios millonarios, ahora gritaba desesperada: «Prefiero morir antes que ser tratado por ese viejo». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas, dejando al doctor Morales inmóvil, mientras las enfermeras intercambiaban miradas de incredulidad. El dedo acusador de Ricardo temblaba mientras señalaba al médico, sus ojos inyectados de una mezcla de terror y desprecio. Los pacientes en la sala de espera guardaron silencio, convirtiéndose en testigos involuntarios de una escena que reveló la verdadera naturaleza del empresario exitoso. Su traje caro, ahora arrugado y empapado en sudor frío, ya no era una armadura de superioridad, sino el último vestigio de una identidad que se desmoronaba. El doctor Morales, con una paciencia forjada en décadas de servicio, simplemente asintió y se retiró sin pronunciar palabra. Su silencio contrastaba dramáticamente con la arrogancia ruidosa de Ricardo, creando un momento de tensión que electrizó la atmósfera del hospital. Las enfermeras continuaron con su trabajo, pero sus rostros reflejaban una mezcla de profesionalismo y decepción hacia un hombre que había convertido su dolor en una demostración pública de desprecio. Mientras Ricardo exigía ser atendido por el director del hospital, sin saber que su destino ya estaba sellado por algo más poderoso que su dinero, el tiempo. En 2 horas descubriría que los prejuicios pueden ser tan mortales como cualquier enfermedad, y que la humildad,
a veces llega disfrazada de desesperación. Si esta historia te está impactando tanto como nos impactó a nosotros, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí, porque nos encanta saber que nuestras historias llegan a todos los rincones del mundo. El doctor Esteban Morales caminó por el pasillo del hospital con la misma serenidad con la que había enfrentado miles de crisis a lo largo de sus 3 décadas de servicio médico. Las palabras crueles de Ricardo Santamaría resonaban aún en el aire, pero él las había absorbido como una esponja absorbe el agua, sin resistencia, sin drama, simplemente como parte de la realidad que conocía demasiado bien. En su pequeña oficina, rodeado de diplomas que nunca había colgado para impresionar a nadie, Esteban se quitó los lentes y se masajeó las sienes. No era la primera vez que un paciente lo rechazaba por su apariencia humilde, ni sería la última. Su trayectoria estaba marcada por casos similares. Empresarios poderosos, políticos influyentes, celebridades que llegaban al hospital esperando ser atendidos por médicos que lucieran tan exitosos como ellos mismos. La ironía de su situación no se le escapaba. Esteban Morales era considerado uno de los cardiólogos más brillantes de México, pero había elegido trabajar en el hospital público en lugar de abrir una clínica privada en las zonas exclusivas de la ciudad. Sus colegas de la universidad, ahora millonarios con consultorios en Santa Fe y Polanco, nunca comprendieron su decisión de quedarse donde más se necesitaba su talento. Mientras revisaba el expediente de Ricardo, Esteban recordó su propia historia. Había crecido en una familia de escasos recursos en Xochimilco, donde su padre trabajaba como carpintero y su madre vendía tamales para costear sus estudios. La pobreza no había sido solo una circunstancia, sino una maestra que le enseñó el valor real de las cosas. Cada peso invertido en su educación había sido un sacrificio familiar. Cada libro comprado significaba menos comida en la mesa. Su brillantez académica lo llevó a obtener una beca completa en la mejor universidad de medicina del país, donde se destacó no solo por su inteligencia, sino por su compasión innata hacia el sufrimiento ajeno. Mientras sus compañeros soñaban con especializaciones lucrativas, Esteban se sintió llamado hacia la cardiología, después de ver morir a su padre por un infarto que podría haberse prevenido si hubieran tenido acceso a atención médica de calidad. La decisión de trabajar en el sector público había costado a Esteban más de lo que estaba dispuesto a admitir. Su esposa, Mónica, había soñado con una vida diferente, vacaciones en Europa, una casa en las mejores colonias, educación privada para sus hijos. Pero Esteban sabía que su verdadero propósito estaba en esos pasillos donde llegaban personas como él había sido una vez, sin recursos, sin conexiones, pero con el mismo derecho a vivir que cualquier millonario. Los comentarios despectivos se habían vuelto parte de su rutina diaria. Pacientes que cuestionaban su capacidad por sus zapatos gastados, familias que pedían ser transferidas a hospitales privados al verlo llegar, colegas que lo consideraban un idealista fracasado. Pero también había momentos que justificaban cada sacrificio, madres que le agradecían con lágrimas en los ojos por salvar a sus hijos, trabajadores que volvían a sus empleos gracias a cirugías que en otro lugar habrían sido impagables, ancianos que encontraban en él no solo un médico sino un hijo adoptivo. El caso de Ricardo Santamaría representaba el tipo de desafío que Esteban había enfrentado cientos de veces. No solo era un problema médico complejo, sino un encuentro con los fantasmas de la desigualdad social que había marcado toda su carrera. Conocía perfectamente el tipo de hombre que era Ricardo. Había tratado docenas como él. Empresarios que llegaban al hospital público solo porque era el más cercano a sus oficinas, no por elección. Mientras estudiaba los resultados preliminares,
Esteban sabía que se enfrentaba a un caso que requería no solo su experiencia médica, sino también su fortaleza emocional. Los síntomas de Ricardo sugerían algo más complejo que un simple infarto. Las arritmias irregulares, la presión arterial errática y los niveles de enzimas cardíacas indicaban una condición que requería intervención inmediata y precisa. La solicitud de Ricardo de ser atendido por otro médico había llegado oficialmente a la dirección del hospital, pero Esteban sabía algo que el millonario arrogante no sabía. Él era el único cardiólogo disponible con la especialización necesaria para tratar su condición específica. Los otros especialistas estaban en cirugía o fuera de la ciudad, y el tiempo no era un lujo que Ricardo pudiera permitirse. Con una sonrisa melancólica, Esteban se preparó para lo que sabía sería una de las lecciones más duras que la vida podría enseñarle a Ricardo Santamaría. No sería una lección planeada ni vengativa, sino simplemente la realidad mostrando su rostro más crudo. A veces, la salvación viene de los lugares más inesperados. El director del Hospital General, Dr. Fernando Vázquez, se encontraba en una posición imposible mientras escuchaba las exigencias furiosas de Ricardo Santamaría desde su oficina. La voz del millonario llegaba filtrada a través del intercomunicador, mezclada con el sonido de máquinas médicas y el murmullo constante de un hospital que nunca duerme. Ricardo había logrado que lo conectaran directamente con la dirección, usando su influencia y amenazas legales para exigir atención médica adecuada a su estatus social. En la camilla de emergencias, Ricardo experimentaba una agonía que trascendía lo físico. Su cuerpo, acostumbrado a la comodidad y el control absoluto, ahora se rebelaba contra él con síntomas que empeoraban progresivamente. El dolor en el pecho se había intensificado, irradiándose hacia su brazo izquierdo con una intensidad que le quitaba el aliento. Su respiración se había vuelto laboriosa. Cada inhalación era una lucha consciente contra la sensación de ahogarse en aire espeso. Las enfermeras Guadalupe y Carmen mantenían un monitoreo constante de sus signos vitales, pero Ricardo interpretaba su profesionalismo como indiferencia hacia su sufrimiento. Su mente, nublada por el dolor y el pánico, no podía procesar que estas mujeres estaban haciendo exactamente lo que debían hacer, mantenerlo estable mientras esperaban instrucciones médicas. Para él, acostumbrado a recibir atención inmediata y personalizada, cada minuto de espera se sentía como una eternidad de negligencia médica. La sala de emergencias se había convertido en un teatro donde se desarrollaba un drama humano complejo. Otros pacientes observaban discretamente la situación. Una mujer embarazada que esperaba con contracciones, un albañil con una mano ensangrentada, una abuela que había llegado con síntomas de diabetes. Todos ellos representaban la realidad cotidiana del hospital público, pero Ricardo no podía ver más allá de su propia crisis para reconocer el sufrimiento ajeno. Su teléfono celular, ahora en manos de la enfermera Carmen para evitar interferencias con los equipos médicos, había estado sonando constantemente. Su secretaria, María Elena, había movilizado todos los contactos de Ricardo en el sector salud privado, pero la realidad era implacable. Transportar a un paciente en estado crítico a otro hospital implicaba riesgos que ningún médico responsable estaría dispuesto a asumir. Ricardo comenzó a experimentar algo completamente nuevo en su vida de privilegios: la impotencia total. Su dinero, sus conexiones, su influencia política, todo se había vuelto irrelevante ante la simplicidad brutal de la medicina de emergencia. Las máquinas que monitoreaban su corazón no reconocían su cuenta bancaria. Sus síntomas no mejoraban por su estatus social, y su dolor no disminuía porque él fuera dueño de medio centro de la ciudad. El doctor
Vázquez finalmente apareció en la sala de emergencias, un hombre de 50 años que había aprendido a navegar las aguas turbulentas de la medicina pública mexicana. Su presencia traía consigo una autoridad natural que Ricardo reconoció instintivamente como familiar. Era el tipo de poder que él mismo ejercía en sus juntas directivas. Sin embargo, ahora las tornas estaban volteadas y Ricardo se encontraba del lado receptor de decisiones que no podía controlar. La conversación entre el director y Ricardo fue tensa pero profesional. El doctor Vázquez le explicó con paciencia médica que el doctor Morales era no solo competente, sino el más calificado para tratar su condición específica. Las palabras cayeron sobre Ricardo como piedras. Síndrome coronario agudo, arritmia ventricular, intervención inmediata necesaria, términos médicos que su mente empresarial no podía convertir en estrategias de negociación. Mientras el director hablaba, Ricardo observó por primera vez realmente el entorno que lo rodeaba. Las paredes pintadas de verde institucional, los equipos médicos que aunque funcionales no tenían la elegancia de los hospitales privados que conocía, las enfermeras que trabajaban con una eficiencia que nacía de la necesidad más que del lujo. Era un mundo completamente ajeno a su experiencia, pero un mundo que ahora determinaba literalmente si viviría o moriría. La realización llegó gradualmente, como una marea que sube lentamente pero con fuerza imparable. Ricardo comenzó a comprender que todas las reglas que habían gobernado su existencia simplemente no aplicaban en este lugar. Aquí no importaba cuántos edificios había construido o cuántos millones tenía en el banco. Lo único que importaba era el ritmo errático de su corazón y la experiencia de un médico humilde que él había despreciado públicamente apenas una hora antes. Sus ojos se dirigieron involuntariamente hacia la puerta por donde había salido el doctor Morales, y por primera vez en décadas, Ricardo Santamaría experimentó algo que había olvidado completamente: la necesidad desesperada de otro ser humano. El doctor Esteban Morales regresó a la sala de emergencias con la quietud de quien ha tomado una decisión irrevocable. En sus manos llevaba los resultados de estudios adicionales que había ordenado discretamente: electrocardiogramas de 12 derivaciones, análisis enzimáticos cardíacos y una ecocardiografía de emergencia. Los números contaban una historia que él había aprendido a leer como un libro abierto a lo largo de sus décadas de experiencia. Pero esta vez, la narrativa médica tenía un protagonista particularmente complejo. Ricardo observó el regreso del médico con una mezcla de alivio involuntario y resentimiento persistente. Su condición había empeorado notablemente en la última hora: sudoración fría que empapaba su camisa italiana, mareos que hacían que la habitación girara suavemente y una sensación de opresión en el pecho que le recordaba constantemente su mortalidad. Por primera vez en años, Ricardo se enfrentaba a algo que su dinero no podía comprar inmediatamente: el tiempo. El doctor Morales se acercó a la camilla con movimientos medidos y profesionales. Su rostro no mostraba rastros del humillante episodio anterior. Había desarrollado la capacidad de separar su ego personal de su responsabilidad médica, una habilidad que había perfeccionado tratando con pacientes difíciles durante toda su carrera. Sus manos, callosas pero increíblemente precisas, comenzaron a revisar los equipos de monitoreo mientras sus ojos analizaban cada línea del electrocardiograma. La interpretación de los resultados reveló una situación médica compleja que requería no solo conocimiento técnico, sino también la intuición clínica que solo viene con años de experiencia. Ricardo no estaba sufriendo un infarto común. Los patrones indicaban un síndrome coronario agudo atípico, complicado por arritmias ventriculares que podían volverse fatales en cualquier momento. Era exactamente el tipo de caso que separaba a los médicos competentes de los verdaderamente excepcionales.
Mientras examinaba a Ricardo, el doctor Morales notó detalles que otros médicos menos experimentados podrían haber pasado por alto. La ligera cianosis en los labios que indicaba oxigenación deficiente, la distensión sutil de las venas yugulares que sugería problemas de retorno venoso, los sonidos cardíacos irregulares que confirmaban sus sospechas sobre la gravedad de la condición. Cada síntoma era una pieza de un rompecabezas médico que estaba resolviendo en tiempo real. Ricardo, a pesar de su resistencia emocional, no podía evitar notar la competencia técnica del médico que había despreciado. Los movimientos del doctor Morales eran seguros y precisos. Sus preguntas médicas específicas y relevantes, su manera de manejar los instrumentos, reflejaba décadas de experiencia práctica. Una parte pequeña pero creciente de su mente comenzó a cuestionar sus prejuicios iniciales, aunque su orgullo aún se resistía a admitir que podría haber estado equivocado. La evaluación médica reveló que Ricardo necesitaba una intervención cardiovascular inmediata, un cateterismo cardíaco de emergencia para abrir las arterias bloqueadas, seguido de la colocación de stents para prevenir futuros episodios. Era un procedimiento complejo que requería no solo habilidad técnica, sino también experiencia en el manejo de complicaciones imprevistas. En todo México había quizás una docena de médicos con la especialización específica necesaria para realizar esta intervención con las máximas probabilidades de éxito. El doctor Morales sabía algo que Ricardo aún no comprendía completamente. Él era uno de esos pocos especialistas. Su trabajo en el hospital público le había dado acceso a una variedad de casos complejos que muchos médicos privados nunca enfrentaban. Mientras los cardiólogos de hospitales exclusivos trataban principalmente pacientes con condiciones rutinarias y estables, él había desarrollado su experiencia en el laboratorio más exigente posible, las emergencias médicas de una población diversa y compleja. Sin dramatismo ni confrontación, el doctor Morales comenzó a preparar el procedimiento de emergencia. Sus instrucciones a las enfermeras Guadalupe y Carmen fueron claras y específicas: preparación para cateterismo cardíaco, sedación controlada y disponibilidad inmediata de equipos de resucitación. Las mujeres respondieron con la eficiencia de un equipo médico que había trabajado junto durante años, cada una sabiendo exactamente qué hacer sin necesidad de explicaciones adicionales. Ricardo observaba estos preparativos con una creciente comprensión de la gravedad de su situación. Las palabras del médico, pronunciadas con calma profesional, finalmente penetraron su resistencia emocional. «Señor Santamaría, su vida está en peligro inmediato. Necesitamos actuar ahora». No había drama en su voz. No había ego herido buscando venganza. Solo la declaración simple y directa de un profesional médico enfrentado a una crisis que requería acción inmediata. Por primera vez desde que había llegado al hospital, Ricardo Santamaría se encontró completamente sin palabras, mirando a un hombre humilde que sostenía literalmente su vida en sus manos expertas. La sala de hemodinamia del Hospital General se transformó en un teatro de vida o muerte donde cada segundo contaba más que todos los millones de Ricardo Santamaría. El doctor Esteban Morales se preparó para la intervención con la meticulosidad de un artista y la urgencia de un soldado en batalla. Sus manos se lavaron con el ritual sagrado de la asepsia médica mientras su mente repasaba cada paso del procedimiento que estaba a punto de realizar. Ricardo fue trasladado a la sala de intervención en una camilla que se movía con la precisión militar de un equipo médico experimentado. Las luces quirúrgicas, brillantes y despiadadas, eliminaron todas las sombras de su rostro, revelando el miedo crudo que había estado ocultando detrás de su arrogancia. Su traje caro había sido reemplazado por una bata hospitalaria que democratizaba su apariencia, convirtiéndolo en lo que realmente era en ese momento:
un ser humano vulnerable luchando por su vida. El procedimiento de cateterismo cardíaco requería que Ricardo permaneciera consciente pero sedado, una situación que lo obligaba a ser testigo de su propia salvación. Podía escuchar las voces del equipo médico coordinándose con profesionalismo impecable. El doctor Morales dirigiendo cada paso, las enfermeras anticipando sus necesidades, el anestesiólogo monitoreando constantemente sus signos vitales. Era una sinfonía médica donde cada instrumento sabía exactamente cuándo y cómo participar. A través de los monitores que rodeaban la mesa de operaciones, Ricardo podía ver las imágenes en tiempo real de su propio corazón. Las arterias coronarias aparecían en la pantalla como ríos oscuros, algunos bloqueados por placas de colesterol que habían crecido silenciosamente durante años de comidas de negocios, estrés ejecutivo y una vida dedicada exclusivamente a la acumulación de riqueza. Era la primera vez que veía las consecuencias físicas de sus decisiones de vida, proyectadas en alta definición frente a sus ojos. El doctor Morales trabajaba con una concentración absoluta que trascendía cualquier resentimiento personal. Sus manos, guiando el catéter a través del sistema cardiovascular de Ricardo, se movían con la precisión de décadas de experiencia. Cada movimiento estaba calculado, cada decisión basada en conocimiento profundo y experiencia práctica. Hablaba con voz tranquila, explicando el procedimiento no solo a su equipo, sino también a Ricardo, quien ahora escuchaba cada palabra como si fuera un evangelio de supervivencia. La primera arteria bloqueada se reveló en toda su peligrosidad. Una obstrucción del 95% en la arteria descendente anterior izquierda, conocida médicamente como la viuda, por su capacidad de causar infartos fatales. El doctor Morales navegó el catéter con cuidado extremo, sus ojos fijos en el monitor, mientras su experiencia le dictaba cada movimiento. Ricardo, observando la pantalla, comenzó a comprender la complejidad técnica de lo que este médico humilde estaba realizando para salvarlo. El momento crucial llegó cuando el doctor Morales desplegó el primer stent, un pequeño dispositivo metálico que expandiría la arteria bloqueada y restauraría el flujo sanguíneo al corazón de Ricardo. El procedimiento requería una precisión milimétrica, muy poco, y el stent no abriría la arteria completamente, demasiado, y podría dañar las paredes vasculares. Era exactamente el tipo de momento que separaba a los médicos excepcionales de los simplemente competentes. Ricardo sintió un cambio inmediato en su condición física. El dolor opresivo en su pecho comenzó a disminuir, su respiración se volvió menos laboriosa y la sensación de pánico que había estado controlando su sistema nervioso empezó a ceder. En el monitor podía ver cómo la sangre comenzaba a fluir nuevamente a través de la arteria que había estado bloqueada, llevando oxígeno vital a las células de su corazón que habían estado muriendo lentamente. Pero el procedimiento no había terminado. El doctor Morales identificó 2 bloqueos adicionales que requerían intervención inmediata. Su resistencia física y mental fueron puestas a prueba durante las siguientes 2 horas, mientras realizaba una de las intervenciones más complejas de su carrera. No había espacio para el ego o la venganza en esa sala. Solo existía la responsabilidad médica pura y la determinación de salvar una vida humana. Durante todo el procedimiento, Ricardo observó no solo la competencia técnica del doctor Morales, sino también su carácter. No había comentarios sarcásticos sobre el comportamiento anterior de Ricardo, no había sermones sobre humildad o respeto. Solo existía un profesional médico haciendo lo que había jurado hacer, preservar la vida humana sin importar las circunstancias personales. Cuando el último stent fue colocado exitosamente y el flujo sanguíneo fue restaurado completamente, Ricardo Santamaría
se dio cuenta de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Acababa de ser salvado por un hombre a quien había tratado con desprecio total, y ese hombre lo había hecho sin esperar disculpas, reconocimiento o gratitud. Las primeras horas después del procedimiento transcurrieron en la unidad de cuidados intensivos, donde Ricardo Santamaría experimentó una quietud forzada que no había conocido en décadas. Conectado a múltiples monitores que registraban cada latido de su corazón recién reparado, se encontraba en un estado de inmovilidad vigilada que le daba tiempo para pensar de manera que raramente se había permitido en su vida frenética de negocios y adquisiciones. El silencio de la UCI era diferente al silencio de sus oficinas ejecutivas. No era el silencio del poder esperando decisiones, sino el silencio de la vulnerabilidad humana enfrentando la realidad de su propia fragilidad. Los únicos sonidos eran el pitido rítmico de las máquinas cardíacas, el susurro del oxígeno fluyendo a través de los tubos nasales y el murmullo distante de enfermeras monitoreando a otros pacientes que, como él, habían sido reducidos a la esencia más básica de la existencia humana. Durante estas horas de reflexión forzada, Ricardo comenzó a reconstruir mentalmente los eventos que lo habían llevado a este momento. La arrogancia con la que había rechazado al doctor Morales le parecía ahora no solo cruel, sino profundamente estúpida. Había juzgado a un hombre basándose únicamente en su apariencia externa, sin considerar la posibilidad de que la verdadera competencia profesional no siempre viene acompañada de símbolos de estatus material. Sus pensamientos se dirigieron involuntariamente hacia su propia vida y las decisiones que lo habían llevado a este punto crítico. Los años de comidas de negocios, las noches sin dormir cerrando acuerdos millonarios, el estrés constante de mantener y expandir su imperio inmobiliario, todo había contribuido a las arterias bloqueadas que casi le costaron la vida. Había sacrificado su salud en el altar del éxito financiero y ahora se daba cuenta de que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado lo que el doctor Morales le había dado gratuitamente. Una segunda oportunidad de vivir. La enfermera de turno, una mujer llamada Patricia que trabajaba el turno nocturno, se acercó regularmente para verificar sus signos vitales y ajustar su medicación. Ricardo la observó trabajar con la misma eficiencia profesional que había mostrado el doctor Morales, sin buscar reconocimiento, sin dramatismo, simplemente haciendo su trabajo con competencia y dedicación. Era una revelación para él darse cuenta de que había estado rodeado toda su vida de profesionales excepcionales que él había ignorado o menospreciado porque no se ajustaban a su definición superficial del éxito. Sus reflexiones fueron interrumpidas por la llegada del doctor Morales durante sus rondas nocturnas. El médico revisó los monitores cardíacos con la misma atención meticulosa que había mostrado durante el procedimiento, verificando que los stents estuvieran funcionando correctamente y que no hubiera signos de complicaciones postoperatorias. Su presencia en la habitación creó una tensión emocional que Ricardo nunca había experimentado. La mezcla abrumadora de gratitud, vergüenza y respeto que sentía hacia el hombre que le había salvado la vida. El intercambio entre ambos hombres fue mínimo pero cargado de significado. El doctor Morales le explicó su progreso médico con la misma profesionalidad que habría mostrado con cualquier paciente, sin rastros de resentimiento o superioridad moral. Su actitud era la de un médico competente comunicándose con un paciente en recuperación, nada más y nada menos. Para Ricardo, acostumbrado a las dinámicas de poder y los juegos psicológicos del mundo empresarial, esta simplicidad genuina era tanto desconcertante como profundamente conmovedora. Durante la noche, Ricardo experimentó algo que no había sentido en años. Insomnio no causado por preocupaciones financieras, sino por un examen de conciencia profundo y doloroso.
Se dio cuenta de que había construido su vida entera sobre una escala de valores fundamentalmente errónea. Había medido a las personas por su cuenta bancaria en lugar de su carácter, había confundido el precio con el valor y había desarrollado una arrogancia que casi le cuesta la vida de la manera más literal posible. Las memorias de su comportamiento en la sala de emergencias lo atormentaban con una claridad dolorosa. Recordaba la expresión en los rostros de las enfermeras cuando las había tratado con desdén, el silencio digno del doctor Morales cuando fue humillado públicamente, los otros pacientes que habían sido testigos de su despliegue de arrogancia. Se daba cuenta de que había revelado lo peor de sí mismo en el momento de mayor vulnerabilidad y que las personas que había despreciado habían respondido con profesionalismo y compasión. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse a través de las ventanas de la UCI, Ricardo Santamaría había llegado a una conclusión que cambiaría el resto de su vida. Había pasado 4 décadas construyendo un imperio financiero mientras destruía sistemáticamente su carácter humano, y ahora tenía la oportunidad de reconstruir ambos desde una perspectiva completamente nueva. El tercer día en el hospital marcó un punto de inflexión emocional para Ricardo Santamaría, que trascendió su recuperación física. Sus signos vitales se habían estabilizado completamente, los stents funcionaban perfectamente y su corazón bombeaba sangre con una eficiencia que no había experimentado en años. Sin embargo, la verdadera batalla que ahora enfrentaba no era médica, sino moral. Cómo confrontar la vergüenza abrumadora de su comportamiento y encontrar una manera de expresar una gratitud que las palabras parecían incapaces de contener. La decisión de buscar al doctor Morales no fue impulsiva, sino el resultado de horas de reflexión tortuosa sobre el tipo de hombre que había sido y el tipo de hombre que quería llegar a ser. Ricardo había pasado su vida adulta evitando las disculpas, considerándolas signos de debilidad en el mundo despiadado de los negocios. Admitir errores había sido equivalente a mostrar vulnerabilidad, y la vulnerabilidad había sido el enemigo mortal de su éxito empresarial. Pero ahora se daba cuenta de que esta filosofía lo había convertido en alguien incapaz de crecimiento personal genuino. Cuando finalmente fue dado de alta de la UCI y trasladado a una habitación regular, Ricardo experimentó una libertad física que contrastaba dramáticamente con el peso emocional que cargaba. Cada paso por los pasillos del hospital lo acercaba no solo a su recuperación completa, sino también a la confrontación inevitable con las consecuencias de sus acciones. Había tratado de convencerse de que podía simplemente marcharse del hospital, regresar a su vida de privilegios y pretender que nada había cambiado. Pero su conciencia recién despertada hacía imposible esa opción. La búsqueda del doctor Morales se convirtió en una odisea personal a través de un mundo que Ricardo estaba viendo realmente por primera vez. Los pasillos del hospital público revelaron una realidad que había existido siempre a su alrededor, pero que él había elegido ignorar. Familias enteras durmiendo en sillas de plástico porque no podían permitirse hoteles, mientras esperaban noticias de sus seres queridos, trabajadores con heridas laborales que habían perdido días de salario para recibir atención médica, ancianos que llegaban solos porque sus familias no podían tomar tiempo libre del trabajo para acompañarlos. Cada escena que presenciaba agregaba capas adicionales a su comprensión emergente de la desigualdad social que había contribuido a perpetuar durante toda su carrera. Sus desarrollos inmobiliarios habían desplazado comunidades de bajos ingresos. Sus prácticas comerciales habían priorizado las ganancias sobre el bienestar social, y su filantropía había sido estratégica más que genuina, diseñada para beneficios fiscales y relaciones públicas en lugar de impacto social real.
Cuando finalmente encontró al doctor Morales en la cafetería del hospital, sentado solo con una taza de café barato y revisando expedientes médicos durante su breve descanso, Ricardo sintió una mezcla abrumadora de emociones que no había experimentado desde la infancia. El médico lucía exactamente igual que cuando lo había conocido, modesto, concentrado en su trabajo, completamente ajeno al drama emocional que su paciente había estado viviendo durante los últimos 3 días. El acercamiento fue uno de los momentos más difíciles de la vida de Ricardo. Había dirigido juntas con presidentes de corporaciones multinacionales, había negociado acuerdos millonarios con dignatarios extranjeros, había dado discursos ante miles de inversionistas, pero nunca había enfrentado la tarea simple, pero monumental, de pedirle perdón a alguien a quien había lastimado profundamente. Sus piernas temblaron ligeramente mientras caminaba hacia la mesa del doctor Morales, no por debilidad física, sino por la enormidad emocional del momento. La conversación inicial fue tentativa y llena de la incomodidad que surge cuando dos mundos completamente diferentes colisionan. Ricardo, acostumbrado a controlar todas las interacciones sociales, se encontró sin script para esta situación. El doctor Morales, por su parte, mostró la misma cortesía profesional que había mantenido durante todo el tratamiento médico, pero era evidente que no esperaba esta confrontación personal fuera del contexto médico. Las primeras palabras que salieron de la boca de Ricardo fueron inadecuadas para la magnitud de lo que sentía. Una disculpa formal y empresarial que sonaba hueca incluso para él mismo. Pero algo en la paciencia silenciosa del doctor Morales lo animó a continuar, a profundizar más allá de las formalidades sociales hacia un territorio emocional que raramente había explorado. Comenzó a hablar no como el CEO de una corporación, sino como un ser humano que había cometido errores terribles y estaba buscando desesperadamente una manera de enmendarlos. El doctor Morales escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando la misma compostura que había mantenido durante el procedimiento médico. No había triunfo en sus ojos, no había satisfacción por ver al hombre poderoso humillándose ante él. Solo había la misma humanidad genuina que había motivado toda su carrera médica, la capacidad de ver más allá de las circunstancias superficiales hacia la esencia humana compartida, que conecta a todas las personas más allá de sus diferencias sociales y económicas. La respuesta del doctor Esteban Morales a las disculpas torturadas de Ricardo fue tan inesperada como transformadora. En lugar de aceptar la gratitud con la satisfacción que Ricardo había anticipado, o rechazarla con resentimiento justificado, el médico simplemente sonrió con una tranquilidad que revelaba décadas de sabiduría práctica acumulada en los pasillos de hospitales públicos. Su respuesta fue simple pero profunda. Había visto este tipo de transformación antes. Había sido testigo de cómo el sufrimiento podía despertar la humanidad dormida en personas que habían perdido el contacto con su propia vulnerabilidad. Para el doctor Morales, el comportamiento inicial de Ricardo no había sido una sorpresa, sino una confirmación de patrones que había observado repetidamente a lo largo de su carrera. Había tratado docenas de ejecutivos, políticos y personas adineradas que llegaban al hospital público con la misma arrogancia defensiva, la misma incapacidad de procesar que su estatus social no los protegía de la fragilidad humana fundamental. La mayoría eventualmente pasaban por algún grado de humillación involuntaria cuando se daban cuenta de que su dinero no podía acelerar su recuperación o garantizar su supervivencia. Lo que hacía diferente a Ricardo era la profundidad genuina de su arrepentimiento y su aparente disposición a confrontar las implicaciones más amplias de su comportamiento. El doctor Morales había visto muchas disculpas superficiales motivadas más por la vergüenza social que por el crecimiento personal real. Pero había algo en la manera en que Ricardo luchaba con las palabras.
en cómo sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba, que sugería una transformación auténtica en proceso. Durante su conversación en la cafetería, el doctor Morales compartió perspectivas sobre su trabajo que Ricardo nunca había considerado. Le habló sobre la satisfacción profunda que encontraba en poder hacer una diferencia real en las vidas de personas que de otra manera no tendrían acceso a atención médica de calidad. Describió casos que había tratado. Trabajadores de la construcción que habían regresado a mantener a sus familias después de cirugías cardíacas complejas, madres solteras que habían sobrevivido a emergencias médicas sin el respaldo de seguros privados, ancianos que habían encontrado no solo tratamiento médico, sino también dignidad humana en sus momentos más vulnerables. Estas historias revelaron a Ricardo una dimensión de la experiencia humana que había estado completamente ausente de su mundo de privilegios. Se dio cuenta de que había vivido en una burbuja tan hermética que había perdido completamente el contacto con las luchas diarias de la mayoría de la población. Sus decisiones empresariales, tomadas desde torres de oficinas climatizadas, habían afectado las vidas de miles de personas de maneras que nunca había considerado o, honestamente, de las que nunca se había preocupado. El doctor Morales también le habló sobre las decisiones que había tomado en su propia carrera, las oportunidades lucrativas que había rechazado para mantener su compromiso con la medicina pública. Ricardo comenzó a comprender que la falta de ambición que había percibido inicialmente era en realidad una forma de ambición completamente diferente. El deseo de maximizar el impacto social en lugar de la ganancia personal. Era un concepto revolucionario para alguien que había medido el éxito exclusivamente en términos de acumulación de riqueza. La conversación se extendió por más de 2 horas, durante las cuales Ricardo experimentó una educación emocional e intelectual que trascendió cualquier aprendizaje formal que había recibido en las mejores universidades del mundo. Aprendió sobre la satisfacción que viene de contribuir al bienestar colectivo, sobre la fortaleza que se desarrolla cuando uno se enfrenta regularmente a la fragilidad humana, y sobre la perspectiva que se gana cuando se trabaja diariamente con personas que enfrentan desafíos que el dinero no puede resolver. Cuando el doctor Morales finalmente tuvo que regresar a sus rondas médicas, Ricardo se quedó solo en la cafetería con una comprensión completamente nueva de lo que significaba ser exitoso. Por primera vez en décadas, se cuestionó si había estado persiguiendo los objetivos correctos, si había estado midiendo su vida con las métricas apropiadas, si había estado contribuyendo al tipo de mundo en el que realmente quería vivir. La transformación que había comenzado en la camilla de emergencias ahora se aceleraba exponencialmente. Ricardo se daba cuenta de que no podía simplemente regresar a su vida anterior, como si nada hubiera cambiado. El hombre que había sido cuando llegó al hospital ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que tenía una comprensión visceral de su propia mortalidad y una nueva apreciación por el valor de la compasión humana sobre la acumulación material. Mientras caminaba de regreso a su habitación, Ricardo comenzó a formular planes que habrían sido inconcebibles para él una semana antes. No eran planes de negocios o estrategias de inversión, sino ideas sobre cómo podría usar sus recursos y conexiones para contribuir al tipo de trabajo que el doctor Morales realizaba diariamente. Por primera vez en su vida adulta, estaba motivado por algo más poderoso que la ganancia personal. El deseo de redimir una vida que había estado mal dirigida durante demasiado tiempo. El día del alta médica llegó con una mezcla de anticipación y ansiedad que Ricardo Santamaría no había experimentado desde sus primeros días como empresario joven y ambicioso. Sin embargo, esta vez la ansiedad no estaba relacionada con oportunidades de negocio o riesgos financieros, sino con algo mucho más profundo y personal:
la incertidumbre de cómo integrar las lecciones aprendidas durante su hospitalización en la realidad compleja de su vida cotidiana. Su recuperación física había sido ejemplar. Los stents funcionaban perfectamente, su corazón bombeaba sangre con una eficiencia renovada y los medicamentos habían estabilizado completamente su condición cardiovascular. Pero Ricardo sabía que la verdadera prueba de su transformación no sería médica sino moral. Si podría mantener la humildad y la perspectiva que había ganado cuando regresara al mundo de tentaciones y presiones que habían moldeado su carácter durante las últimas 4 décadas. La mañana de su partida, Ricardo tomó una decisión que habría sido impensable para él una semana antes. En lugar de simplemente marcharse del hospital como cualquier otro paciente, decidió buscar una manera de expresar su gratitud que fuera más significativa que palabras o gestos superficiales. Había pasado días pensando en cómo podría demostrar que su transformación era genuina, no solo una respuesta emocional temporal al trauma de casi morir. Su primera parada fue la oficina administrativa del hospital, donde se reunió con el director financiero para discutir algo que había estado formulando en su mente durante las últimas 48 horas. Ricardo había investigado discretamente las necesidades de financiamiento del hospital y había identificado áreas específicas donde su contribución podría tener un impacto inmediato y tangible. Equipos de cardiología modernos, becas para capacitación médica especializada y un fondo para pacientes sin recursos que necesitaran procedimientos cardiovasculares complejos. La reunión reveló tanto sobre la nueva mentalidad de Ricardo como sobre las limitaciones sistemáticas que enfrentaban los hospitales públicos mexicanos. Aprendió que el doctor Morales había estado trabajando con equipos que tenían más de una década de antigüedad, que muchos procedimientos se posponían indefinidamente debido a restricciones presupuestarias y que doctores brillantes como Esteban a menudo trabajaban en condiciones que limitaban artificialmente su capacidad de salvar vidas. Pero Ricardo también se dio cuenta de que simplemente escribir un cheque, aunque fuera por una cantidad sustancial, no sería suficiente para demostrar una transformación auténtica. Cualquier millonario podía hacer una donación caritativa por culpa o para mejorar su imagen pública. Lo que Ricardo necesitaba hacer era algo que requiriera un sacrificio personal real, algo que demostrara que había internalizado genuinamente las lecciones sobre el valor de servir a otros antes que a uno mismo. Su plan tomó forma gradualmente a lo largo de esa mañana. No solo financiaría mejoras al hospital, sino que también cambiaría fundamentalmente el enfoque de su negocio inmobiliario para incluir desarrollo de vivienda asequible y servicios comunitarios. Más radicalmente aún, se comprometería a pasar tiempo regular en el hospital como voluntario, no en roles ceremoniales, sino en trabajo real que lo mantuviera conectado con las realidades que había descubierto durante su recuperación. Cuando finalmente se acercó al doctor Morales para despedirse, Ricardo llevaba consigo no solo expresiones de gratitud, sino propuestas concretas para una colaboración a largo plazo. No quería que su experiencia se convirtiera en una anécdota personal aislada, sino en el catalizador para cambios duraderos tanto en su propia vida como en la capacidad del hospital para servir a la comunidad. La conversación final entre los dos hombres fue marcadamente diferente de su primer encuentro en la sala de emergencias. Ricardo se acercó al doctor Morales no como un paciente agradecido, sino como un igual que había ganado, a través del sufrimiento y la reflexión, una comprensión más profunda de lo que realmente importaba en la vida. Habló sobre sus planes con la pasión de alguien que había encontrado un propósito genuino, no solo una obligación moral. El doctor Morales escuchó las propuestas de Ricardo con el mismo equilibrio que había mostrado durante todo su tratamiento médico.
No había escepticismo cínico ni aceptación ingenua, sino una evaluación cuidadosa de las intenciones y la factibilidad de los compromisos que Ricardo estaba haciendo. Había visto suficientes transformaciones temporales para reconocer la diferencia entre cambios superficiales motivados por la culpa y evoluciones genuinas del carácter. Lo que lo impresionó no fueron las cantidades de dinero que Ricardo estaba dispuesto a contribuir, sino la especificidad y la sostenibilidad de sus planes. Ricardo había hecho su tarea, había investigado las necesidades reales del hospital, había consultado con expertos en desarrollo comunitario y había desarrollado una estrategia que sugería compromiso a largo plazo en lugar de caridad impulsiva. Cuando llegó el momento de la despedida física, ambos hombres sabían que no era realmente un adiós, sino el comienzo de una relación completamente nueva. No la de médico y paciente, sino la de dos profesionales comprometidos con propósitos que trascendían sus intereses personales inmediatos. 6 meses después de su alta del Hospital General, Ricardo Santamaría se encontraba en el mismo edificio, pero en circunstancias que habrían sido inimaginables para el hombre arrogante que había llegado en una camilla gritando insultos. Esta vez vestía ropa casual y cómoda, cargaba herramientas de trabajo en lugar de documentos financieros, y su rostro mostraba una tranquilidad que había reemplazado completamente la tensión perpetua que había marcado sus rasgos durante décadas de perseguir el éxito empresarial a cualquier costo. La transformación de Ricardo había sido tan completa como gradual. Había reestructurado fundamentalmente su empresa inmobiliaria, convirtiendo el 40% de sus proyectos en desarrollo de vivienda asequible y servicios comunitarios. Sus torres de lujo seguían siendo rentables, pero ahora subsidiaban iniciativas que proporcionaban hogares dignos para familias trabajadoras que anteriormente habrían sido desplazadas por sus desarrollos. La transición no había sido fácil ni inmediata, pero había demostrado que era posible ser financieramente exitoso mientras se contribuía positivamente al bienestar social. Pero quizás el cambio más significativo era la manera en que Ricardo ahora pasaba sus días. 3 mañanas por semana trabajaba como voluntario en el hospital, no en roles ceremoniales sino en tareas prácticas que lo mantenían conectado con las realidades humanas que había descubierto durante su crisis médica. Ayudaba a familias a navegar el sistema hospitalario, proporcionaba apoyo emocional a pacientes que enfrentaban cirugías complejas y había establecido un programa de mentores para jóvenes estudiantes de medicina de escasos recursos. El doctor Esteban Morales había observado esta transformación con la misma atención cuidadosa que aplicaba a sus diagnósticos médicos. Durante los primeros meses había mantenido una expectativa realista sobre la duración de los cambios de Ricardo, sabiendo que las crisis médicas a menudo producen resoluciones temporales que se desvanecen cuando la persona regresa a sus rutinas normales. Pero Ricardo había demostrado una consistencia que superó incluso las expectativas optimistas del médico. La relación entre ambos hombres había evolucionado hacia una amistad genuina basada en respeto mutuo y propósitos compartidos. Ricardo había aprendido a valorar la perspectiva del doctor Morales sobre cuestiones que trascendían la medicina. Decisiones éticas complejas, el equilibrio entre ambición personal y responsabilidad social, y la búsqueda de significado en un mundo que a menudo parece reducir el valor humano a métricas financieras. El día que marcaba exactamente 6 meses desde su ataque cardíaco, Ricardo había organizado una ceremonia especial en el hospital. No era una celebración de su recuperación personal, sino el lanzamiento oficial de la Fundación Segunda Oportunidad,
una iniciativa que proporcionaría atención cardiovascular gratuita para trabajadores de bajos ingresos y financiaría la capacitación avanzada de médicos en hospitales públicos de todo México. La ceremonia fue deliberadamente modesta, celebrada en la misma cafetería donde Ricardo y el doctor Morales habían tenido su primera conversación honesta. Los asistentes incluían el personal del hospital, que había sido testigo de la transformación de Ricardo, representantes de organizaciones comunitarias que se beneficiarían de los programas, y algunos de los pacientes que Ricardo había conocido durante sus meses como voluntario. Cuando llegó el momento de hablar públicamente sobre su experiencia, Ricardo se encontró de pie en el mismo lugar donde meses antes había gritado insultos al hombre que ahora consideraba uno de sus amigos más cercanos y respetados. Las palabras que eligió fueron simples pero profundas, enfocándose no en su propia transformación, sino en las lecciones universales sobre humildad, gratitud y responsabilidad social que cualquier persona podía aplicar en su propia vida. El momento más emotivo llegó cuando Ricardo se dirigió directamente al doctor Morales, quien estaba sentado modestamente en la audiencia junto a sus colegas. En lugar de un discurso largo, Ricardo simplemente se acercó al médico y ante la mirada silenciosa de todos los presentes, se arrodilló frente a él. No era un gesto teatral, sino una expresión auténtica de gratitud que reconocía no solo que el doctor Morales le había salvado la vida físicamente, sino que también le había dado la oportunidad de descubrir quién realmente quería ser. El silencio en la cafetería fue absoluto. Las enfermeras Guadalupe y Carmen, que habían sido testigos del comportamiento inicial de Ricardo, intercambiaron miradas de asombro genuino. Otros pacientes y familiares que estaban presentes entendieron instintivamente que estaban presenciando algo raro y poderoso. La transformación completa de un ser humano que había encontrado la sabiduría a través del sufrimiento y había elegido usar esa sabiduría para servir a otros. El doctor Morales ayudó a Ricardo a levantarse con la misma gentileza que había mostrado durante todo su tratamiento médico. Su respuesta fue característica, sin drama, sin sermones, solo una sonrisa que reconocía tanto el progreso que Ricardo había hecho como el trabajo que aún quedaba por hacer. Para él, esta ceremonia no era un final, sino un comienzo. La evidencia de que el cambio auténtico era posible y que su decisión de dedicar su vida al servicio médico público había valido cada sacrificio personal que había requerido. Mientras la ceremonia llegaba a su fin y los asistentes gradualmente se dispersaron para regresar a sus responsabilidades diarias, Ricardo y el doctor Morales se quedaron solos por un momento en la cafetería que había sido el escenario de tantas conversaciones transformadoras. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos entendían, que habían sido testigos y participantes en una demostración poderosa de la capacidad humana para el crecimiento, la redención y el servicio desinteresado. La historia de Ricardo Santamaría y el doctor Esteban Morales se convirtió en leyenda dentro del Hospital General, no como un cuento de hadas sobre riqueza y pobreza, sino como un testimonio de que las crisis más profundas a menudo contienen las semillas de las transformaciones más significativas. Era una historia que recordaba a todos los que la escuchaban que la verdadera curación a veces requiere más que medicina. Requiere la humildad de reconocer nuestras fallas, la sabiduría de aprender de quienes inicialmente despreciamos y el coraje de reconstruir nuestras vidas sobre fundamentos completamente nuevos. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.